La izquierda radical española ya ha descubierto a dos de los principales responsables del histórico apagón que sufrió la península ibérica el pasado 28 de abril. ¿Y quiénes son esos dos malvados culpables del apagón del 28 de abril? Pues, oh sorpresa, Amancio Ortega y Juan Roch. Veámoslo. Para la izquierda radical, todos los problemas que suceden dentro de una sociedad se deben a la influencia perversora del comercio y a la búsqueda del ánimo de lucro. Por consiguiente, la solución a cualquier problema que ocurra dentro de la sociedad siempre está en nacionalizar, en que sea el Estado quien se ocupe de esas tareas sin buscar el ánimo de lucro, anteponiendo lo que vagamente denominan bien común o interés general a la búsqueda de la rentabilidad monetaria. Con lo cual, siempre los malos de cualquier película han de ser grandes capitalistas muy poderosos que están torciendo el funcionamiento recto de la sociedad para sacar tajada de esos desastres. Y en este sentido, ¿quiénes son las dos personas más ricas de España? Pues Amancio Ortega y Juan Roch. Con lo cual, de alguna manera, habrá que conectar a estos dos multimillonarios con el gran fiasco que supuso el reciente apagón masivo dentro de la península ibérica. De alguna manera habrá que conectar su ánimo de lucro, su insaciable apetito por los beneficios monetarios, con ese apagón. Que, hombre, en un principio es algo que no resulta demasiado intuitivo, porque Amancio Ortega obtiene sus ganancias del sector textil y Juan Roch obtiene sus ganancias del sector de la distribución minorista. Y son sectores que, como digo, no parecen muy directamente conectados con la estabilidad de la red eléctrica. Pero para nuestra izquierda radical, ninguna narrativa, por disparatada que pueda parecer en un principio, constituye misión imposible. De manera que, dándole las suficientes vueltas, al final han conseguido conectar de alguna manera el apagón ibérico con la figura de Amancio Ortega y de Juan Roch. Empecemos con el caso de Amancio Ortega, que dicho sea de paso es la conexión más fácil de hacer. Y es que Amancio Ortega, a través de su sociedad de inversiones, Ponte Gadea Inversiones, posee el 5% de todas las acciones del capital social de Red Eléctrica de España. Como ya explicamos en un vídeo anterior, esto no tiene absolutamente ninguna implicación sobre la gestión de la empresa, porque el accionista de control, con el 20% del capital social, es la SEPI, es el Estado español, y además lo es por ley. Es decir, la ley que regula el sistema eléctrico español establece que el control sobre Red Eléctrica de España ha de recaer en las manos del Estado español. Por eso la SEPI tiene un 20% del capital social, por eso la ley que regula el sistema eléctrico español prohíbe que ningún accionista privado supere una participación del 5% sobre el capital social, y por eso también esa ley prohíbe que los accionistas privados sindiquen su voto para que éste pueda llegar a superar al de la SEPI. De esa manera, de los 12 miembros que conforman el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, el gobierno nombra directamente a 4 e indirectamente a otros 3. Por tanto, tiene mayoría dentro del Consejo de Administración para hacer y deshacer a su gusto. Como digo, por tanto, Amancio Ortega no pinta nada en la gestión de Red Eléctrica de España. Su participación en el capital social hay que entenderla equivalente a si Amancio Ortega hubiese comprado deuda, bonos de Red Eléctrica de España. Red Eléctrica de España le pagaría una retribución por esa financiación, un tipo de interés sobre los bonos emitidos, pero Amancio Ortega no tendría de facto ninguna capacidad para influir sobre el rumbo de la compañía. Pero claro, lo que se ha dado a entender durante los últimos días es que como Amancio Ortega tiene una participación tan grande dentro de Red Eléctrica de España y quiere rentabilizar, quiere exprimir al máximo la rentabilidad de esa participación, pues entonces seguro que Amancio Ortega ha estado maniobrando internamente, ha estado presionando a la compañía para que no haga todas las inversiones en seguridad y en estabilidad de la red que debería haber efectuado. Y como Red Eléctrica de España, al parecer, estaría sometida a los designios de Amancio Ortega,
pues entonces el apagón puede terminar vinculándose con las propias ansias de ganar dinero de Amancio Ortega. Pero la cosa ni siquiera termina aquí, porque hoy desde Diario Red, el periódico online de Pablo Iglesias, no cualquier persona, sino hasta hace unos pocos años vicepresidente del gobierno de España, se nos viene a insinuar que Amancio Ortega podría haber orquestado el apagón del pasado 28 de abril para convertirse en el accionista mayoritario de Red Eléctrica de España. Atención a la noticia que aparece hoy en Diario Red. Amancio Ortega se convierte en el máximo accionista privado de Red Eléctrica tras el apagón. Vamos, que parece que gracias al apagón Amancio Ortega haya incrementado su participación en el accionariado de Red Eléctrica de España. Tal vez porque la compañía se ha desplomado en bolsa y tras ese desplome Amancio Ortega ha aprovechado para comprar muchas más acciones y así incrementar, como digo, su participación. Pero no, una vez uno lee la noticia, descubre que si Amancio Ortega se ha convertido en el principal accionista privado, que no principal accionista de Red Eléctrica de España, ha sido porque el que hasta ahora compartía esa posición con Amancio Ortega, BlackRock, ha vendido algunas acciones durante los últimos días. Amancio Ortega ha alcanzado la posición de mayor accionista privado en Red Eléctrica, la compañía gestora del sistema eléctrico español, después de un leve ajuste en la participación de BlackRock, hasta ahora principal socio privado. Ortega, a través de su vehículo inversor Pontegadea, ha reforzado su participación hasta superar ligeramente el 5%. En realidad tiene el 5%, que es el máximo establecido por ley, situándose por encima del 4,97% que mantiene BlackRock tras la venta de un pequeño paquete accionarial. Red Eléctrica, que mantiene un 20% de capital bajo control público a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, ha visto incrementada la presión institucional y mediática sobre su gestión, especialmente hacia su presidenta, Beatriz Corredor, tras las incidencias registradas. No obstante, estos señalamientos no han ido acompañados de peticiones de responsabilidad dirigidas a los grandes accionistas privados. Y esto es algo, por cierto, que luego se ha visto amplificado desde la televisión pública española, costeada con el dinero de todos los contribuyentes, para propalar este tipo de propaganda desinformadora. Ojo con el apagón. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Amancio Ortega, el de Zara, se ha convertido en el primer accionista privado en Red Eléctrica. En Red Eléctrica, el primero. Amancio Ortega, de lo privado, el primero. ¿Qué se está moviendo ahí? ¿Qué está ocurriendo? Porque además se estrecha el cerco en la investigación y lo vamos a contar. Pero, claro, Amancio Ortega, el primer accionista privado. Pues tradicionalmente los grandes empresarios españoles siempre han tenido dos vicios, por así decir. Uno, invertir en la banca o hacerse con un banco, y otro el de las eléctricas, porque son dos sectores que siempre han ganado mucho dinero. Pero vamos a ver, ¿qué responsabilidad le vamos a pedir a Amancio Ortega como accionista de Red Eléctrica de España por la gestión que efectúa su Consejo de Administración, cuando además ese Consejo de Administración ha sido escogido mayoritariamente 7 de los 12 consejeros por parte del Gobierno de España, es decir, por parte de la SEPI, tanto directamente nombrando a los consejeros dominicales como indirectamente, votando como accionista mayoritario y de control en la Junta y por tanto validando los nombramientos de los consejeros independientes que en varios casos tienen directamente el carnet del PSOE. Que seas accionista de una empresa no significa que tengas el control de esa empresa o que estés orientando la gestión de su consejo de administración. Y en el caso de Amancio Ortega, ni lo uno ni lo otro. Pero claro, en Diario Red necesitaban de alguna manera responsabilizar a Amancio Ortega del fiasco de la gestión pública de Red Eléctrica de España. Pero bueno, es verdad que siendo Amancio Ortega, a través de Pontegadea, accionista de Red Eléctrica de España, hacer una conexión, aunque sea del todo injusta e inapropiada, entre Amancio Ortega, Red Eléctrica de España y el apagón, es algo que dentro del argumentario propagandístico de la izquierda radical
no resulta especialmente complicado. Más complejo, eso sí, era vincular a Juan Roig con el apagón, porque es un empresario dedicado exclusivamente al sector de la distribución minorista y, por tanto, poco puede tener que ver con el apagón que sufrimos el pasado 28 de abril. Pero, nuevamente, la izquierda se las ha ingeniado para, de alguna manera, vincularlo con ese apagón, a través del principio qui prodest, es decir, aquel que sale beneficiado de una desgracia debe de ser el que indirectamente ha provocado esa desgracia, o al menos el que la ha favorecido o la ha posibilitado, porque le viene bien que haya este tipo de desgracias. Y esta clase de mensajes han ido circulando dentro de las redes sociales de la izquierda radical para, de alguna manera, vincular en el imaginario colectivo Juan Roig con apagón, o Juan Roig se lucra con el apagón y por tanto algo tendrá que ver con el mismo. Atención a estos dos tuits de una politóloga y de una periodista, Míriam Jiménez Lastra y Natalia Álvarez, que no por ser personas no especialmente conocidas, han tenido un menor impacto con los mensajes que voy a leer a continuación dentro de las redes sociales. Estamos hablando de dos tweets con 20.000 me gustas y con 33.000 me gustas. Más audiencia a lo mejor que algunos programas de televisión española. Primero, estoy hasta los mismísimos de que todas las crisis llenen los bolsillos de Juan Roig. Y segundo, es gracioso que pase lo que pase, el que gana siempre es Mercadona. ¿Y por qué dicen eso? Pues porque el día del apagón, el único supermercado que permaneció abierto en España y en el que se podía efectuar la compra y pagar a pesar del apagón generalizado, era Mercadona. Y claro, como el único supermercado que funcionaba, todo el mundo se dirigió a comprar a Mercadona, especialmente en esos momentos de incertidumbre en los que no se sabía cuánto iba a durar el apagón. Y como Mercadona el 28 de abril vendió muchísimo, porque era el único supermercado abierto y mucha gente quería aprovisionarse por lo que pudiera pasar, pues Mercadona vendió mucho y ganó mucho dinero. De ahí la queja de estas dos personas de izquierdas de que es inadmisible que en todas las crisis, durante la pandemia, por ejemplo, o ahora con el apagón, Juan Roig gane dinero. Pero démonos cuenta de cómo de perversa es la lógica de la izquierda en estos casos. Algo que debería ser digno de aplaudir, la capacidad operativa, logística y previsora de Mercadona, porque si Mercadona permaneció abierto durante el apagón es porque sus 1.600 establecimientos, cada uno de ellos, tenía un sistema de generación eléctrico autónomo propio con autonomía de 24 horas. Algo con lo que el resto de supermercados no contaba, porque supone hacer una inversión bastante costosa para hacer frente a una contingencia, un apagón, que no tiene por qué darse con regularidad. Entonces, en lugar de decir, fíjate qué buen empresario, fíjate qué previsor, fíjate qué preocupado por la resiliencia y por mantener en funcionamiento el abastecimiento de alimentos y de otros productos básicos a la población, está Juan Roig, que ha venido invirtiendo en algo que no estaba claro que fuera a utilizar nunca, en lugar de decir eso, se le critica por su insaciable ánimo de lucro, por haber instalado sistemas de generación de electricidad autónomos que le permitieran mantener abiertas sus tiendas incluso en caso de apagón. Lo que en realidad fue, en retrospectiva, un acierto de Juan Roig, se convierte en una causa de sospecha. Si este señor está ganando dinero durante el apagón, entonces algo tendrá que ver con el apagón. Pero además, si lo pensamos un momento, este conjunto de acusaciones, tanto contra Amancio Ortega como contra Juan Roig, son especialmente ridículas cuando las ponemos en común. ¿Qué le estaba reprochando indirectamente la izquierda a Amancio Ortega? Pues que como inversor en Red Eléctrica de España empujara a la compañía a buscar la maximización de beneficios a una costa de recortar en inversiones que permitieran garantizar la estabilidad de la red. Y al mismo tiempo, ¿qué se le está reprochando a Juan Roig? Pues que haya efectuado esas inversiones, en principio innecesarias, para garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos de Mercadona, incluso en caso de apagón.
Es decir, que a Amancio Ortega se le critica por querer ganar dinero recortando en inversiones de seguridad, y a Juan Roig se le critica por querer ganar dinero incrementando las inversiones en seguridad. Claramente, pues, como decíamos al principio, lo que se critica y lo que se coloca en el foco de sospecha de todos los males de la sociedad es ganar dinero y querer ganar dinero. Si ganas dinero, algo mal habrás hecho, cuando en realidad sucede justo lo opuesto. Quien gana sostenidamente dinero en un mercado libre, competitivo y sin externalidades es alguien que lo está haciendo sostenidamente bien. Y por eso las políticas de la izquierda radical nos conducen a la ruina, porque en lugar de buscar hacerlo sostenidamente bien a través de ese termómetro que son los beneficios empresariales, lo que buscan es hacerlo sostenidamente mal a través de una coacción estatal que les permita perpetuarse en el poder. Porque lo que busca la izquierda radical no es perseguir un vaporoso interés general, sino conquistar y retener el poder, generando la apariencia de que está priorizando el interés general, cuando el único interés que prioriza es el suyo propio.